Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, bendiciones, amigos también que nos escuchan. Alabamos el nombre del Señor por darnos la oportunidad de traer una vez más el estudio de la palabra del Señor, y este domingo vamos a iniciar con un nuevo estudio acerca del el libro del Éxodo. Vamos a estar estudiando durante los siguientes domingos acerca de esto, y el título del estudio de hoy es el yugo de la esclavitud. Nos vamos a basar en el libro de Éxodo, capítulo 1, versos 16 al 12, de ahí hasta el 22, y capítulo 2, del 1 al 4, y luego del 7 al 10. El texto que tenemos para memorizar, Éxodo 1:8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. Ese es el texto para memorizar. Muy bien, entonces iniciamos. El segundo libro de la Biblia, el Éxodo, encontramos en el Antiguo Testamento, escrito por Moisés. Es el que describe la partida de los israelitas de Egipto. La historia de los primeros tiempos de Israel relata y se encuentra registrada en el libro de Éxodo. Este libro, de acuerdo a cómo lo leemos, se puede dividir en tres partes. La primera, la esclavitud del pueblo en Egipto. La número 2, su partida de Egipto bajo la dirección de Moisés. Y número 3, su dedicación al servicio de Dios en la vida religiosa y política en la tierra prometida de Canaán. Este libro forma parte de lo que llamamos el Pentateuco. El Pentateuco esta palabra se deriva del griego pente, que es 5, y luego teuco, que es rollo. Es decir, 5 rollos en los estuches cilíndricos donde se guardaban los textos hebreos antiguos. Es el conjunto formado por los primeros 5 libros de la Biblia que la tradición judío-cristiana atribuye al patriarca Moisés. Hermanos, el Pentateuco es considerado canónico. Para que un texto fuese considerado canónico, debía tenerse en cuenta las reglas de fe, el origen apostólico, la fecha de composición, la aceptación general y la lectura pública. De ahí que los libros apócrifos no entran a formar parte del canon, debido a su carácter privado o secreto de algunos de ellos. Entonces, el Éxodo, como les dije, describe el rescate del pueblo de Israel que estaba bajo la esclavitud egipcia, y es un tipo del regalo de la salvación que Jesús nos ofrece a nosotros. Pablo cita el Éxodo para advertir a la iglesia en Corinto acerca de la idolatría. Veremos, como vamos a ver luego, durante todo el caminar del pueblo de Israel por el desierto, hubo muchos casos de idolatría entre el pueblo. Entonces, Pablo por eso lo cita acá en Corintios. Dice así, 1 Corintios 10, del 1 al 11. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice el verso 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice el verso 11, les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. El mensaje, hermanos, del pueblo de Dios
es una amenaza para los enemigos de la cruz, ¿ah? Y por ende, también entonces los portadores de este mensaje somos enemigos también. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere las cosas de Dios. Y entonces cuando usted predica la palabra del Señor, cuando lleva ese mensaje de Dios, la gente no lo va a ver con buenos ojos. Pero eso no tiene que ser un impedimento para no hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a predicar aún bajo el rechazo de las personas. Hermanos, la guerra espiritual debe ser una constante en la vida del cristiano. Vemos que Jesús tenía una relación perfecta con el Padre. Y aquí también vemos cómo José tenía también una buena relación con el faraón que estaba reinando en ese momento. Y al morir José, se levantó entonces, dice, otro faraón en Egipto, el cual estaba contra Dios. El cual llegó a ser amenazado por la presencia de ellos y se convirtió en su enemigo. Él sabía, hermanos y hermanas, el faraón sabía que algo especial había en ese pueblo. Igual, hermanos, el mundo tiene que darse cuenta que hay algo especial en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios de hoy en día. Sabemos cuál era el propósito de Dios para sacar a Israel de la esclavitud. ¿No? ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué los llamó? ¿Para qué los sacó? ¿Para qué los llevó hasta la tierra prometida? Dice Éxodo, capítulo 7 y verso 16, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El propósito de Dios, hermanos, siempre, no solo con el pueblo de Israel, sino con usted y conmigo, Él nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos. Para que nosotros andemos como es digno de Él. Para que nosotros llevemos su palabra a las personas. Para eso nos llamó el Señor. Igual dice al pueblo de Israel, déjalos ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva en el desierto. El pueblo de Dios, hermanos, al ser bendecidos por Él, amenazaba a este nuevo gobernante que era malo completamente, y a donde fueran tenían que ir con la aprobación de él. ¿No? Estaban bajo la esclavitud, bajo el yugo, y todo lo que hicieran tenían que estar bajo conocimiento del faraón y de sus súbditos. Hoy nosotros, gracias a la fe en Cristo, recibimos su Espíritu que va con nosotros a donde nosotros vayamos. ¿Ve que esto, hermanos? Su Espíritu va a donde nosotros vayamos. No importa que si estamos haciendo y vamos a hacer lo bueno, Él va ahí. Y si nos equivocamos y también estamos haciendo lo malo, hermanos, no es que el Espíritu dice, no, yo no entro ahí, yo me voy, yo me escapo. No, Él no sale, Él se contrita, dice la palabra del Señor. Él se entristece por lo que el Hijo suyo está haciendo y que no agrada la voluntad de aquel que lo llamó. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, siempre va con nosotros, siempre. Él no está viniendo y saliendo. No podemos estarlo invitando a venir y que venga y se va y ven. No, hermanos. Dice que nosotros recibimos, al creer, el sello del Espíritu Santo, que son las arras, que es el sello, que es eso que nos hace saber a nosotros que su Espíritu estará siempre con nosotros hasta que el Señor venga por cada uno. Y entonces, y por eso entonces el pueblo de Dios es una amenaza a los que se oponen. Y debemos entonces, hermanos, estar listos para la batalla. Los enemigos de Dios van a buscar siempre oprimir al pueblo de Dios. Faraón se percató que con poner labores forzadas no estaba logrando su objetivo, que era dañar la moral y así detener el crecimiento del pueblo, para poder esclavizarlos entonces más aún de lo que ya les tenía. Pero eso, según la palabra del Señor, tuvo un efecto contrario, porque el pueblo de Dios más bien se multiplicó y creció en fuerza y en número a pesar de la servidumbre en que estaban.
Los enemigos, hermanos, del pueblo de Dios siempre tratarán de destruir a los hijos. Y para lograrlo, no les importa entonces lo que tengan que hacer, por más malo que sea. Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Ningún peligro nos puede acontecer sin estar bajo su conocimiento, mis hermanos. Y Pedro entonces más bien nos manda a regocijarnos al experimentar los sufrimientos de Cristo. Dice la palabra en la carta primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 14. Amados, no os sorprendáis por fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Y dice el verso 14, si somos vituperados en el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente es parte de ellos, Él es blasfemado, por parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Podemos entender acá entonces la importancia, hermanos, que tiene el comportamiento, el ejemplo del Hijo de Dios en este momento cuando ya le ha recibido. Dice la palabra del Señor acá. Ciertamente dice el glorioso Espíritu Santo de Dios por ellos, ¿por quién? Por los que no les conocen, para los cuales es una locura, porque dice que las cosas espirituales se han de discernir de esa manera y para el mundo son una locura. Dice para ellos, para el mundo, para los que no creen, ciertamente por ellos es blasfemado. Pero por nosotros, y no olvidemos, ¿verdad? Por nosotros es glorificado. Debemos glorificar al Espíritu Santo en nuestra vida, como andando dignamente como es un hijo de Dios, estando en comunión con el Señor y escuchando su voz siempre cuando Él nos habla. Cuando estudiamos, hermanos, este libro, al igual que todos los libros de la Biblia, todos apuntan hacia Cristo. La liberación de los hijos de Israel de la esclavitud egipcia nos hace entender la más grande historia de Dios salvando también a la humanidad por medio de Jesús años después. Dios siempre nos va a proveer un camino para la salvación. ¿Entendamos esto, hermanos? El Señor siempre nos va a proveer entonces un camino para la salvación. Muy bien, vamos a finalizar acá. ¿Qué es lo que pasa acá en lo que hemos visto, hermanos? Primero, el Éxodo nos relata la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Nos relata su salida, ¿verdad? Que luego vamos a ver eso. Nos relata su salida, todas las cosas que pasaron para poder salir. Y también nos relata todo el camino que ellos duraron, ¿cuánto? 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas. Y mucho de eso fue por su incredulidad, por su idolatría, por no hacer caso a la palabra de Dios, hermanos. Y como hemos aprendido hoy, muchos quedaron en el desierto, no pudieron ver la tierra. Muchos también fueron consumidos ahí mismo en el desierto por la ira misma de Dios. Por eso el Señor nos manda, como decía Pablo a la iglesia en Corinto, ahí en el capítulo 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 11, que nos guardemos nosotros, sus hijos, de estas cosas. ¿Por qué? Porque esto quedó escrito, dice como testimonio para nosotros, para que nosotros nos guardemos de esto, sabiendo que son cosas que no le agradan al Señor. Muy bien. Entonces, hermanos, vemos cómo José y el pueblo de Israel estaban bien con el faraón de ese momento. Él muere, se levanta otro y este viene en contra y es enemigo totalmente de Dios, de su pueblo, de todo.
y es entonces una guerra total contra el pueblo de Dios. Y ahí es donde la palabra del Señor nos manda a que nosotros también debemos estar preparados, hermanos, ¿para qué? Para esta guerra espiritual. El Hijo de Dios tiene que estar preparado, tiene que estar listo, tiene que estar siempre dispuesto, mis hermanos, porque cuando vengan todas estas cosas, cuando venga la persecución, cuando vengan los padecimientos, cuando vengan cosas que digan contra nosotros que no son cierto, cuando digan cosas que no es la verdad, dice la palabra, les leo una vez más, cuando seamos vituperados en el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Somos bienaventurados y el Espíritu que está en nosotros se regocija y por nosotros es glorificado. El Señor añada bendición a su palabra, hermanos, amigos, hermanas también. Y nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo permite, si Él no ha venido, ¿verdad? Yo siempre digo, si no ha venido, ¿cuándo el Señor viene? Nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que Él está a la puerta. Por lo tanto, tenemos que esperar en Él. Bendiciones del Señor, hermanos.